Hola, buenas noches chicos y chicas. Es un gusto para mí estar nuevamente en otra jornada más con un tema de mucho interés para ustedes que son aspirantes al examen de admisión de la Universidad de El Salvador para el año 2021. En esta oportunidad vamos a hacer un poco acerca de las palabras, las estructuras y las clases, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio. Si ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, al final de la presentación vamos a hacer un espacio, ¿verdad? Para recapitular y para que ustedes puedan hacer las preguntas o puedan despejar las dudas que se les hayan ocasionado. Así que en estos momentos vamos a comenzar en honor a los que han estado a la hora puntual. Así que el objetivo de esta noche, de este tema, es identificar los elementos constituyentes de las estructuras de las palabras y también clasificar las palabras según categorías gramaticales. Esos son nuestros objetivos específicos que vamos a lograr esta noche. Vamos a comenzar conociendo acerca de qué es la morfología. La morfología es la parte que estudia la estructura interna de las palabras. Aquí estamos hablando de la gramática. La gramática es la que estudia las palabras de manera general. En cambio, la morfología lo estudia de manera particular o de manera interna, por decirlo así. Los elementos que componen la morfología y cómo se relacionan, es decir, la función que estos elementos desempeñan dentro de la palabra misma. Una de las características del lenguaje es que es articulado y doblemente articulado. ¿Qué significa esto? De que una letra puede formar diversas palabras, de que una preposición puede formar la raíz de una palabra y dar paso al nacimiento de diferentes palabras. Entonces, por eso significa que el lenguaje es articulado, que una palabra va a variar independientemente del significado que le queramos dar. Esta es una característica común a todas las lenguas, debido a que todo signo lingüístico o palabra está articulado en dos niveles. Uno de ellos son las unidades con significado completo, las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, mamá, papá, árbol, plato, cocina, etcétera. Son palabras completas, por decirlo así, con las que se forman los enunciados. Y los enunciados van a formar oraciones. Las palabras a su vez pueden dividirse en unidades más pequeñas que tienen algún tipo de significado. Por ejemplo, los monemas. Los monemas pueden ser ma. O sea, en vez de decir mamá, podemos decir mamita, maestra, Margarita, independiente, ¿verdad? Entonces, esa palabra, esas dos letras, M y A, que forman la ma, es un monema. ¿Por qué es un monema? Bueno, porque se vuelve la raíz de nuestras palabras. Fue la raíz de mamá, de maestra, de Margarita, etcétera, ¿verdad? Y la segunda articulación está constituida por unidades sin significado, aunque con valor distintivo, denominadas fonemas. Las monemas sí tienen significado, que se vuelven como una raíz, y los fonemas, al contrario, no tienen ningún significado y son palabras muy aisladas. Bueno, entonces recordemos que los monemas y los fonemas son parte de la morfología que estudia las palabras. Ahora empecemos a estudiar qué son los monemas. Bueno, los monemas son un signo que pertenecen a la primera articulación, es decir, a las unidades mínimas de significado en las que se puede descomponer un signo lingüístico. Un monema no es igual a una palabra, ya lo dijimos, ¿verdad? Tener ma a tener maestra es muy diferente. Entonces, a veces puede coincidir, pero a veces no. Por ejemplo, tenemos las palabras que en este caso son palabras graves, que es la palabra árbol, es un ejemplo, ¿verdad? Que es un monema que no puede segmentarse en unidades menores con significado, ¿verdad? Entonces no se puede, ¿cómo decirlo así? Hacer como un participio de ese tipo de palabras. Lo que no ocurre con el signo amaba. Nos pone el ejemplo que se ha formado por dos monemas, AM y ABA. Los monemas no pueden descomponerse en signos más pequeños, aunque sí pueden hacerlo en unidades menores sin significado. Solamente significado gramatical llamado fonemas. Obviamente, si nosotros decimos am,
no tiene ningún significado, o sea, obviamente en inglés, ¿verdad? I am, o sea, pero estamos hablando del español, ¿no? Entonces, pero si solo ponemos am, no va a tener ningún significado, al contrario, si ya lo unimos con el aba, entonces amaba, amé, amo, entonces empezamos a conjugar una serie de palabras. Yo sé que ustedes esos temas que son un poco más frescos porque son temas que se ven mucho en lenguaje y literatura a nivel de bachillerato y son cuestiones que todos vemos en la currícula de esa materia, ¿verdad? Entonces eso nos va a servir simplemente para poder, ¿qué? A verificar algunos conocimientos que tenemos dentro, pero esto sí ya los conocemos, chicos, ustedes ya los conocen muy bien. Entonces la idea es ir reafirmando esos conocimientos y refrescar algunas cosas que se nos podrían haber quedado en el aire, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican estos monemas? Los monemas se clasifican en lexemas y morfemas. Entonces vayamos recordando. ¿Qué vimos ya? Ya vimos morfología. La morfología estudia las palabras en general. O sea, ¿verdad? Perdón, la morfología estudia las palabras en su estructura interna. La gramática estudia las palabras en su dimensión general. Y las palabras se dividen en lexemas y en monemas y fonemas, perdón, yo me trabo muchísimo, se lo juro. Bueno, las palabras se dividen en fonemas y en monemas, y los monemas a su vez se dividen en lexemas y morfemas. Así vamos a ir haciendo la estructura para que también la practiquemos. Así que estos lexemas y morfemas son los que forman parte de los monemas. La palabra lexema proviene del griego lexia, que significa concepto. Entonces, cuando hacemos referencia a árbol, ¿cuál es el lexema de esto? O, bueno, una estructura de la naturaleza que tiene ciertos colores, tiene cierto tipo de partes, por ejemplo, las hojas, el tallo, la raíz, etcétera, ¿no? Tiene un concepto, es algo que se puede describir. Al contrario del morfema, proviene del griego morfe, que significa forma. En consecuencia, los morfemas dan forma a los conceptos. Al delimitar su función y significación, lo amplían o restringen. Por ejemplo, árbol de frutas, árbol de Nance. Entonces, ahí estamos utilizando los lexemas y los morfemas a la vez. Árbol es un lexema y de Nance, o sea, de sería un pronombre, ¿verdad? Sería como un conector para terminar esa oración. Y Nance sería un morfema porque le está dando concepto, le está dando forma a ese lexema. Ahora bien, ¿qué es un lexema? Un lexema es un monema que aporta el significado principal de la palabra. También se le conoce como raíz o radical. El lexema es una partícula invariable. Con él pueden formarse familias de palabras. Por ejemplo, si consideramos el lexema cas, podemos formar la siguiente familia: cas, casita, casona, casucha, y así sí podemos poner otro ejemplo. El lexema pap, o sea, pa, así, p, papa, papá, pan, patio, etcétera, ¿no? Entonces los lexemas son esa como base que nosotros podemos tener. Entonces, podríamos poner un montón de ejemplos. Por ejemplo, los más comunes podríamos decir la P, la M, con los que aprendemos a leer, ¿no? La C, la K, por ejemplo. Entonces, todos, si ustedes empiezan como a desintegrar las palabras, todas las palabras tienen un lexema o tienen una raíz. O sea, las primeras palabras siempre van a ser parte de una raíz que nos va a permitir poder estructurar diferentes palabras o poderlas conjugar en diferentes formas. Y ahora bien, ¿qué es un morfema? Es una unidad de significación gramatical que modifica el significado de los lexemas o los relaciona entre sí. Por ejemplo, pueden ser desinencias, prefijos, sufijos, determinantes, preposiciones y conjunciones. Las desinencias son equiparables. Estamos hablando de cuando decimos que algo es desinente, es algo como equiparable, algo igual. O sea, tenemos dos, tenemos una disyunción, pero al final es algo equiparable. Y nos dice, las palabras, por ejemplo, pelota, ¿cuál es el lexema? Pelot. El morfema es lo que va a cambiar en género o en número. O sea, va a establecer, digamos, el plural o el singular, dependiendo, ¿no?
Algo muy importante aquí que nos ponemos la palabra árbol, porque árbol no tiene ningún morfema, porque no podemos decir árbola, ¿verdad? Sino que la palabra general es árbol. Hacemos nosotros diminutivos, hacemos como más gentilicios, más palabras propias, pero no son reconocidas por el lenguaje de la Real Academia. Por decirlo, por ejemplo, solemos decir hay un arbolito, etcétera, pero eso no es una palabra reconocida como tal. La palabra reconocida es árbol. Por ejemplo, la palabra montes, el lexema es monte. El género, el número es la S. Casa, el lexema es cas, el género es a, el vecinos, vecin, o el género y los números S, que estamos hablando de la pluralidad. Y así podemos llegar a los morfemas gramaticales. ¿Por qué hacemos esa como diferencia entre los morfemas gramaticales? Bueno, porque eso no contiene significado léxico de las palabras, pero sí poseen un significado gramatical. Ya estamos hablando del género o el número. El género, pues, si es en el aspecto masculino, si es en el aspecto masculino, y en el número, pues, si es el singular o si es en plural. Estos constituyen inventarios cerrados y no poseen significado autónomo, pues dependen de su asociación con otros lexemas, dice, para que puedan aparecer en una secuencia. Dentro de estos se distinguen dos grupos, según pueden aparecer aislados o en una secuencia o unidos a las morfemas lexicales. El primero de los morfemas gramaticales son los morfemas libres o independientes, o que se pueden llegar a relacionar. Se trata de formas independientes y aislados en el discurso. Relacionan palabras entre sí. Por ejemplo, son los artículos, los determinantes, los pronombres, las preposiciones y las conjunciones. ¿Cuáles son los artículos? Son la, ¿verdad? Los determinantes son los pronombres, las preposiciones y las conjunciones. Y o, u, que son conjunciones. Y los otros son los morfemas. El segundo morfema gramatical son los morfemas trabados o dependientes, o ligados. Acuérdense que los primeros son los independientes o que se podrían relacionar. Los segundos son los que están dependientes o simplemente se podrían ligar a ellos. Estos van unidos siempre y necesariamente de una forma lexical. Según permitan variar la forma de la palabra o crear nuevas palabras, se distinguen dos subgrupos. O sea, pueden ser los flexivos o constitutivos desesenciales, que son aquellos que expresan significados gramaticales. Como ejemplo, el género, el número, el tiempo, el modo, el aspecto, la persona y el grado. Resultan indispensables para la constitución de palabras flexivas o variables y se sitúan siempre en la parte final de la palabra. Indican género y número en los sustantivos, adjetivos, artículos y en algunos pronombres. Por ejemplo, tenemos a gato, entonces ahí, ¿cuál podría ser la diferencia? Bueno, gatas, ¿verdad? Blancas, blancos, todos, todas, las, los, ¿verdad? Entonces ahí va a ir cambiando el número, van a ir cambiando el adjetivo, el artículo y el pronombre. Una palabra lo cambia todo. Y van a señalar persona, número, tiempo, modo y aspecto en el verbo. Por ejemplo, la persona, si es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y ustedes. El número, singular o plural, tiempo, presente, pasado o futuro. O las conjunciones de esto, presente pluscuamperfecto, presente imperfecto, etcétera, ¿no? El modo y el aspecto en que va a ir conjugado el verbo, o sea, en los tiempos. Y los otros en que se dividen los morfemas dependientes son los derivativos. Ya vimos que tenemos morfemas flexivos y tenemos morfemas derivativos. Son los que se presentan en palabras derivadas. Están unidos al lexema y lo modifican semántica o sintácticamente. Según su posición respecto al lexema, existen tres tipos. Son los prefijos que van delante de él y los sufijos que van después de él. Y los interfijos que van entre el prefijo y el lexema, por ejemplo, ensanchar, o entre el lexema y el sufijo, por ejemplo, polvareda. Así que a manera de síntesis de los morfemas son así. Los monemas son unidades mínimas de significado que se van a dividir en lexemas y morfemas. Los lexemas
son los que aportan el significado a la palabra. En cambio, los morfemas son los que van a modificar ese significado. Por ejemplo, a casa versus casucha. O sea, el significado es muy diferente. Cuando estamos hablando de un lexema de casa, estamos hablando de casa, ¿qué nos viene a la mente? Una estructura, paredes, techo, unas divisiones, etc. En cambio, cuando ya utiliza al lexema, le vamos a agregar al morfema y hablamos de una casucha, se nos viene así como una casa pequeña, una casa en malas condiciones, una casa abandonada. Entonces realmente podemos ver que el contexto de esa palabra ha cambiado totalmente. Y los morfemas, a su vez, se dividen en morfemas derivativos o afijos y en morfemas flexivos o de desinencias. Los derivativos permiten formar palabras nuevas. Es lo que estábamos hablando de casa. Casucha, casta, por ejemplo, casta, casaca, cuzuco, etc. Perdón, es común. Pero permiten, o sea, con la base de las primeras palabras nos permiten formar un catálogo nuevo. En cambio, los flexivos son los que permiten realizar modificaciones en una palabra ya existente. Allí, ¿cómo lo vamos a cambiar? Lo vamos a cambiar por medio de género y número en el caso de los sustantivos, adjetivos, pronombres y determinantes. Lo vamos a cambiar por medio del género y el número. ¿Qué es el género? Masculino o femenino. Solo tenemos un binarismo en las palabras, o sea, género y número. El número es singular o plural. Y en los verbos, poder cambiar una palabra existente en los verbos, lo vamos a hacer en la persona. Por ejemplo, cuando decimos él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, tú juegas, ustedes juegan. Entonces ahí estamos cambiando la persona, o sea, el titular, por decirlo así, el que lleva a cargo la acción de conjugar el verbo. El número, pues las cantidades, o sea, los niños juegan, el niño juegan, uno es plural, otro es singular. El modo en que lo están haciendo y el aspecto, eso ya tiene que ver con la conjugación del verbo. En cambio, los morfemas derivativos son los que se pueden dar en tres aspectos. Los que se colocan al principio de la palabra, que se llaman prefijos, los que van en medio de la palabra, que son los interfijos, y los que se colocan al final, que son los sufijos. Las clases de palabras. ¿Cuáles clases de palabras tenemos en nuestra lengua española o castellana? Los sustantivos o nombres, los pronombres, los adjetivos, los adverbios, los verbos, las preposiciones, las conjunciones y los artículos. Las categorías gramaticales es el nombre bajo el cual se agrupan todas las palabras del idioma distribuidas por clases. Es por esto que la lengua española es una de las más difíciles de aprender a escribir, no de hablar, sino que de escribir. O sea, los tiempos en que se conjuga la lengua castellana son más de 12 tiempos. O sea, nosotros no solo tenemos presente, pasado y futuro. O sea, estamos hablando de aspectos presentes que ya pasaron, pero aspectos presentes que van a suceder. Entonces nosotros hacemos unas mezclas de los tiempos bastante fumadas. Entonces es uno de los idiomas un poco más difíciles de aprender a escribir en el mundo. O sea, por la misma composición gráfica, porque es bastante amplia. Aunque nuestro abecedario solo esté constituido bajo 29 letras, esas 29 letras realmente no hay una cantidad definida de palabras que pueden llegar a crear. Entonces el número de palabras es infinito. O sea, eso no hay un tope, no hay un límite. Entonces, ¿se imaginan ustedes la riqueza de vocabulario que nosotros tenemos, que con solo 29 palabras del abecedario que utilizamos en nuestra lengua castellana, podemos crear infinidades de palabras? Entonces es algo muy como rico. La lengua es uno de los aspectos que más se estudian porque es cambiante, conforme la sociedad va cambiando, va generando nuevos comportamientos, nuevos hábitos del habla. Por ejemplo, una de las cosas que más se da en nuestra sociedad son cuestiones así como el Spanglish o el utilizar como mixes de otras lenguas. Por ejemplo, utilizamos mucho el güey,
que es una palabra muy mexicana que se utiliza para nombrar a un amigo, a un hermano, para hablar o sea, cuando estás en confianza con alguna persona, ya sea una persona conocida, un compañero de trabajo, etcétera, son palabras que adaptamos mucho a nuestro vocabulario, no son propias de la cultura salvadoreña, pero sí de la lengua castellana. Debemos de ver que aunque la lengua española en los países de Latinoamérica sean como la mayoría que los hablan, existe una infinidad de variedad según la ubicación geográfica de estos países. E incluso si ustedes pueden o han tenido la oportunidad de ir a otros países aquí cerca, siempre Honduras, Guatemala o Nicaragua, que son los países más cerca, o sea, el español cambia totalmente. El español cambia totalmente, por ejemplo, en Nicaragua tiene gallo pinto, le llaman al casamiento. Entonces, para nosotros gallo pinto, o sea, yo un gallito, ¿verdad? Que veo caminando ahí, que mi abuela le decía que era pintito porque tenía rojo aquí la cabecita en su plumaje, etcétera. Es muy diferente el contexto, aunque seamos países, o sea, prácticamente vecinales, geográficamente hablando, el habla, la lengua que utilizamos para denotar algo es muy distinta y eso es lo que hace incluso más rica todavía la lengua española, o sea, porque es demasiado amplia. Igual ustedes pueden notar, o sea, cómo hablan los puertorriqueños, ¿no? Que prácticamente hablan como con la L, o sea, es así como que claro que sí, papi, o sea, son cuestiones así, ¿verdad? Bueno, en la música de hoy en día la pueden escuchar muchos ustedes ese tipo de palabras o incluso con los colombianos, su acento es muy definido, venezolanos, mexicanos, entonces todos somos de habla hispana, o sea, todos somos de lengua castellana, pero nuestro vocabulario, nuestras palabras son totalmente diferentes y tienen diferentes contextos, porque su ubicación geográfica, o sea, es diferente el contexto de X palabra. Entonces, por eso es que es tan finita nuestra lengua española, o sea, porque no hay algo que la defina, ¿verdad? O sea, no es algo como establecido. De igual forma, para los que saben un poco de inglés o han estudiado inglés, saben la diferencia entre el acento estadounidense y el acento británico. O sea, el español estadounidense es como más, ¿cómo decirlo así? Como más chapeado, por decirlo así. En cambio, el inglés británico es un poco más como elegante, más fino, no utiliza muchas palabras así como para gentiliciar. Entonces, es bien así, es súper diferente el inglés europeo, por ejemplo, ya estamos hablando de Escocia, me explicó, o sea, ya de Reino Unido, o sea, es otro tipo de inglés, o sea, muy, muy, muy diferente a Estados Unidos. Entonces, por eso aquí hay un montón de academias que dicen acento, está la escuela británica que se especializa en la enseñanza del idioma de inglés británico. Entonces es muy diferente. Ustedes pueden ver de que pueden estar como las mismas lenguas, pero sí, es diferente cultura y la cultura le da una identidad a la lengua. O sea, la cultura, los hábitos, las costumbres de los países también hace a la lengua y es la que permite también ese avance de la lengua. Vayan, por ejemplo, hoy en día está muy de moda hablar de lenguaje inclusivo o que se sustituye la O por una X o una E, pues realmente eso viene a cambiar estructuras gramaticales y puede ser una exigencia de la misma sociedad, porque la misma sociedad está exigiendo que se hable de esa forma. ¿Es correcto o no es correcto? Pues ya queda a juicio de cualquiera, ¿no? Pero, o sea, lo que vamos de que esa misma sociedad es la que presiona y es la que trae como al lenguaje común esas nuevas palabras, ¿no? ¿Ustedes creen que antes se hablaba así de señorita o de caballero, de joven, de jóvenes? No, esas palabras no existían. Se fueron adaptando conforme el avance de la sociedad. Entonces, esto como para ponernos en contexto. Entonces, la clase de palabras reconocidas como tales por la Real Academia Española son 8. Ya dijimos que son los sustantivos nombres, los pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y los artículos. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero es el nombre o el sustantivo.
El nombre o el sustantivo o son las palabras cuyo significado hace referencia a seres, objetos, ideas o acontecimientos que se entienden como independientes y que se pueden percibir por los sentidos o con el pensamiento. La mayoría de los sustantivos son invariables, esto es, que son o masculinos o femeninos. Estamos hablando del género, ¿no? Masculinos o femeninos. Y algunas son variables que cuando cambian de género. Los más comunes son que el masculino se le añade un morfema a, como pintor, pintora, pero algunos cambian toda la palabra, que son los llamados heterónimos, que son cuando ya cambian totalmente de género, por decirlo así, y otros tienen la misma forma en masculino que en femenino, que son los determinados ambiguos. Y los epicenos, que son los nombres de animales de género indiferenciado. ¿Cuál es el ejemplo? Lombriz, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? ¿Alguien me podría dar otro ejemplo de un animal así que no se le establezca el sexo? ¿A alguien? Puede encender su micrófono con mucha confianza. El cien pie. Exacto, la tortuga, ¿verdad? O sea, ¿cuántos ustedes han visto ahí como la tortuga, el tortuga, ¿verdad? No se sabe. Realmente yo he escuchado algunos comentarios así de personas que le ha sucedido de que piensan que es niña, que es macho, la tortuga. Y al final, o sea, compran así como unas parejitas y tienen tortuguitas. Y se preguntan, ¿y de dónde, verdad? Pero sí, eso, o sea, realmente son de género indeterminado. O sea, el nombre de esos animales es indeterminado. Así que así podemos también tener nombres en esos sentidos. Y el número es una variación del sustantivo que indica si se refiere a un solo objeto de la realidad. Singular o varios a plural. Los es plural, el, la, tú es singular. Y así, ¿verdad? De sustantivos según su significado. Entonces pueden ser comunes, pueden ser propios, concretos, abstractos, individual, colectivos, contables o incontables. Aquí quizás lo que más nos puede dar como un poquito así como de trabajito son los denominados como contables o incontables. El agua de cierta forma sí se puede medir, ¿va? Por ejemplo, en nuestro recibo, cuando llega a mes, ¿no? El recibo del agua. De esa forma están midiendo el consumo que tienen en el hogar, esa familia, pero lo hacen por medio de un equipo. Pero aquí el ejemplo se refiere del nivel general, ¿no? A nivel del mundo. No se puede llegar a medir cuánta agua hay en los océanos, en los ríos. Sí podemos como de manera consuetudinaria decir los ríos están disminuyendo su caudal, pero no podemos decir cuántas toneladas de agua, perdón, no sé cómo que les dicen, o quiero ver, no sé cómo le llaman al conteo del agua, pero, o sea, no se puede decir, ha disminuido tanto, ha disminuido aquí, me explico, o sea, es muy diferente a decir, bueno, aquí nos pone la leche, el jugo, 1 litro, 2 litros, etcétera, o cuestiones así, ¿verdad? De manera concreta, los abstractos más que todo hace referencia a emociones o a sentimientos, porque son cuestiones que no son palpables a los sentidos. O sea, uno puede palpar el amor, el dolor, la ternura, la confianza, etcétera. No, porque esas son cuestiones, son más de emociones, son más de sentimientos. Entonces, eso son cuestiones abstractas. Y de manera concreta, pues es todo, ¿no? Lo material, o sea, lo que podemos tocar, lo que es percibible por los sentidos. Y así, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas clases tenemos de sustantivos? Bueno, tenemos 8 clases de sustantivos. Y bueno, como segunda clasificación tenemos el adjetivo calificativo. Esta es una palabra que expresa una cualidad o propiedad de lo que se designa el sustantivo. ¿Y cuál es la clasificación de los adjetivos? Bueno, tenemos una clasificación en cuanto al género, que puede ser variable o invariable. Y en cuanto al significado, que puede ser especificativo o explicativo o epíteto. El especificativo, que es necesario para diferenciar al nombre de otros. Por ejemplo, plumón rojo, lapicero azul, etc. Y explicativo cuando no aporta información necesaria. Blanca nieve, o sea, que son como cuestiones así como más evidente a los ojos, por decir, hojas verdes, por ejemplo, o
Por ejemplo, ¿qué? Vaya, la sal, por ejemplo, sal blanca, o la mayoría de sal es un poco cristalina, entonces siempre tiene ese tonito de blanquito, ¿no? Entonces realmente no hace como mucha diferencia. Y también tenemos el adjetivo calificativo en cuanto al grado del adjetivo, que puede ser positivo, comparativo o superlativo. El positivo en cuanto que el adjetivo aparece sin modificar su significado, el comparativo cuando es una dualidad y se va a comparar entre dos objetos distintos. Puede ser como de superioridad, de inferioridad o de manera igual. Y superlativo que se presenta la cualidad en grado máximo, que bien es relacionar un grupo relativo, pero sin relacionarlo con nada en absoluto. Entonces es el adjetivo. Y el determinante. El determinante son una clase de palabras que van junto al nombre para concretarlo o identificarlo. Los determinantes se clasifican en artículos y adjetivos determinativos. Los artículos se clasifican en determinados e indeterminados. Los adjetivos determinativos se clasifican en demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Tenemos un ejemplo de los artículos. Artículos determinados presentan el nombre de algo conocido que ha sido nombrado antes. Si de manera singular, el masculino. Entonces, el singular, ¿qué es? Es un número, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Número, singular o plural. Género, masculino, femenino. El o la es un pronombre, es un artículo. Y los artículos indeterminantes que presentan el nombre de algo no conocido por el hablante y oyente es un o una. Un carro, una montaña, ya no decimos el señor Carlos Pérez, la señorita enfermera que me atendió, etcétera. Ya tenemos un sentido más de connotación, por decirlo así, de más de nuestro entorno en algo determinado que en algo indeterminado. O sea, indeterminado es como la generalidad. O sea, algo que yo no estoy ahí como cerca de esa generalidad, pero la puedo ver. En cambio, en lo determinado yo puedo decir es así porque tengo conocimiento, porque es mi entorno. Y los adjetivos determinativos son, en el caso de los demostrativos, que se sitúan en el espacio en singular, primera persona, este o esta, y en plural, estos, esta. En segunda persona, ese, esa, eso. Y en plural, esos, esas. En la tercera persona, aquel, aquella, aquello. Y en plural, aquellos, aquellas. Las formas neutras como esto, eso o aquello actúan únicamente como pronombres. Oigan bien, o sea, a pesar de que es un adjetivo determinante, determinativo, demostrativo, solo va a actuar como pronombre. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, o sea, no especifica el género. Este sí está diciendo género masculino, esta femenino, esto está hablando de una cosa, está hablando de algo que es indeterminado. O sea, que no trae como, no trae nombre, no trae artículo, no trae adjetivo. Entonces esto, ¿qué es esto? ¿Verdad? No nos dice nada. En cambio, cuando escuchamos este, o sea, ya lo relacionamos con lo masculino, lo singular, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hace esa aclaración. Y los posesivos que indican a que una persona pertenece al objeto designado por el nombre. Tenemos en personas, en primera persona, a un poseedor mío, míos, nuestro. Varios poseedores, nuestro, nuestras. En segunda persona tenemos a tú, tenemos un poseedor tuyo y varios poseedores vuestros o vuestra. Y en tercera persona tenemos a su, un poseedor suyo, y en varios poseedores o plural no tenemos porque es suyos, o sea, en general sería suyo. Las formas mis, tú, sus actúan únicamente como determinantes numerales. Entonces en los numerales tenemos cardinales y ordinales, que por ejemplo pueden indicar cantidad o pueden indicar el nombre que acompañan. Por ejemplo, 2, 3, 7, estamos hablando de cantidades. Y en cambio, los ordinales, por ejemplo, tenemos primero, segundo, tercero, tenemos todos los ordinales, ¿no? Pues de aquí hasta donde nos lo podamos. Entonces, y luego tenemos los
pronombres indefinidos, que son los que indican frente a los numerales una cantidad imprecisa. Por ejemplo, estamos hablando del algún, del mucho, escaso, ningún, todo, poco, nada. Entonces son adverbios, son pronombres indefinidos. Y de ahí tenemos los interrogativos y exclamativos, que son los que preceden al nombre preguntando por su naturaleza o su número, que son qué, cuánto o cuántas, cuántos, cuál o cuáles, quién y quiénes, y únicamente actúan como pronombres. Entonces, si ustedes se fijan, estos son más como para interrogantes. El qué, el cuánto, el cómo, el cuándo, quiénes. Me explico, se utiliza más para interrogantes y siempre van tildadas cuando son así de pregunta, ¿no? Con el signo de interrogación. Vamos por el pronombre, que es la cuarta clasificación de las palabras. Y el pronombre, pues, una clase de palabras que sustituye el nombre en una oración. Se clasifican en personales, demostrativos, por ejemplo, personales, él, o sea, el señor trajo la máquina, o sea, podemos tener a Juan Pérez trajo la máquina, lo vamos a sustituir por un pronombre personal, él trajo la máquina, un demostrativo, un posesivo, un definido, un numeral, interrogativo y un relativo. Los ejemplos de los pronombres personales, que son los que se designan a las personas gramaticales. En primera persona, yo, me, mi, plural, conmigo, nosotros. Segunda persona, tú, te, ti, y plural, contigo, vosotros. Tercera persona, él, ella, ellos, le, lo, la, y en plural, ellos. Y tenemos el ejemplo de los pronombres relativos, que son los que sustituyen a un nombre que ya ha aparecido anteriormente en la oración y que se le llama antecedente. Son qué, cuál, cuáles, quiénes, cuántos, cuántos, cuya, cuyo, cuyos y cuyas. Si se fijan, estos no llevan tilde. O sea, estos son diferentes a los interrogativos. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuáles? ¿Verdad? Es diferente. Aquí estamos hablando de que ya viene como de una oración, o sea, ya están como en medio del párrafo de palabras y nos van a iniciar, nos están interrogando acerca de quién, cómo, cuándo, con quién, ¿verdad? Entonces, estos son los que no se tildan. Y tenemos el verbo. El verbo es una de las palabras, bueno, los verbos son una de las palabras más utilizadas y conjugadas en nuestro diario vivir, por decirlo así. El verbo son las palabras que sirven para expresar una acción, un proceso o un estado que ha sucedido, sucede o sucederá. Ustedes pueden ver ahí. Vamos a ver. Perdón. Quiero ver si me da ahí. Ahí está. Sucedido, pasado. Sucede, presente. Sucederá, futuro. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? En primera persona, en tercera persona, en segunda persona, en tercera persona, y de ahí los tiempos. En primera persona, la acción la realiza el emisor. En segunda persona, la acción la realiza el receptor. Y la tercera persona, la acción no la realiza ninguno de los anteriores. O sea, primera persona, yo, mío. O sea, mi computadora está encendida. O sea, mi computadora. Segunda acción, tu computadora está encendida. Tú. En tercera persona, o sea, la computadora está encendida. La computadora de Carlos está encendida. Y así. En tiempo presente, en pasado pretérito. En tiempo presente la acción se realiza en el momento. Ahorita mismo, ¿qué estoy haciendo? Hablando. Estoy viendo, estoy leyendo, estoy dirigiendo. Podrían ser verbos que podría utilizar en este momento. Estoy escuchando, estoy guiando, estoy debatiendo, estoy disertando. ¿Se imaginan ustedes esa cantidad de verbos que podríamos utilizar? No sé, ¿quién encendió el microfonito? Si tiene alguna pregunta. Si no, pues lo dejamos para el final de la presentación. Ya casi, chicos, ya casi terminamos. El pasadito o pretérito, que la acción es anterior. Yo hablé, yo dirigí, yo marqué, yo escuché, etcétera, ¿no? En futuro yo voy a hablar.
O sea, si se fijan, yo voy a hablar, utilizamos como un conector. Ese conector es el voy. Voy. Yo escucharé. O sea, no en todos los verbos vamos a utilizar ese tipo de conectores que serían los pronombres. Entonces, yo voy a hablar, yo voy a escuchar, o podemos decir yo hablaré. O sea, yo no voy a hablar. Entonces, ese yo voy a hablar cambia totalmente la estructura de la oración. Entonces, yo hablaré, yo escucharé o yo voy a escuchar. O sea, es como ese es el presente participio que nos indica una acción presente, pero que se va a hacer a futuro. Y el aspecto imperfecto, la acción ha finalizado en el tiempo que se sitúa. El perfecto es la acción que ya finalizó. El modo indicativo expresa un hecho objetivo. El modo subjuntivo, el hablante expresa un deseo, duda o temor. El imperativo expresa orden, mandato o ruego. Y la voz activa, el sujeto realiza la acción. Y la voz pasiva, el sujeto ¿qué raro? Paciente que sufre la acción. Ya ni veo qué dice ahí. Solo para ver. Ay, no, se me pasó. Bueno, en la voz pasiva dice que es el sujeto quien sufre la acción. Y por otro lado tenemos el adverbio. El adverbio dice que es un tipo de palabra que modifica el significado del verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Es una palabra invariable, no cambia ni de género ni de número. Y las clases de adverbios que tenemos que según su significado son, y según las circunstancias que expresen, se distinguen en adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de duda, afirmación y de negación. De lugar tenemos aquí, ahí, ahí, allá, cerca, lejos, fuera, dentro, arriba, abajo, encima. Y de tiempo, hoy, ayer, mañana, noche, ahora, luego, antes, enseguida, después, tarde, pronto. Y de modo, bien, mal, así, despacio, claramente, lentamente, regular. Cantidad, mucho, poco, muy, casi, bastante, tan, tanto, nada más, menos, suficiente. Duda, acaso, quizás, probablemente, posiblemente, etc. Afirmación, sí, también, ciertamente, efectivamente. No, por ejemplo. Negación, tampoco, nunca, jamás. Entonces, esos son los clases de adverbios que son según su circunstancia. Entonces, ahí podemos ver ahí. Entonces, una de las correcciones que veo muy seguido cuando las personas hablan es ahí y de ahí. Cuando se utiliza el ahí y cuando se utiliza el allí. Los dos denotan lugar, hacen relación al lugar, pero ahí es un espacio es un espacio de lejanía muy corta. En cambio con el ahí, o sea, fue ahí en ese lugar, ahí en ese lugar. Fue en San Salvador que lo vi, fue allí en ese lugar. Entonces cuando estamos diciendo ahí, estamos como prácticamente señalando. O sea, los dos hablan de lugar, los dos hablan de tiempo, pero el ahí es una relación mucho más corta y el ahí es una distancia mucho más lejos. Entonces, ahí en ese lugar fue. Ahí, niño que no ve. Así le dicen las mamás, ¿verdad? Entonces, y así. Entonces, no se preocupen si ahí de ustedes escriben el allí o el ahí. Los dos son correctos. Lo único que en ocasiones estamos hablando de espacios cortos y otros de espacios largos. Y estos son nuestros adverbios. Ahora bien, ¿cuáles son las locuciones adverbiales? Bueno, las locuciones adverbiales es cuando dos o más palabras van juntas formando un grupo con un significado recién del nombre de la locución. Si ese grupo equivale a un adverbio, se le llama locución adverbial. Ejemplos: lugar, en cabeza, a medias, a lo lejos, de lejos, por detrás. Tiempo, con frecuencia, inhibida, de noche, de cuando en cuando, al instante, al amanecer. Modo, a ciegas, a tontas, a locas, a pies juntillas, a bulto, a diestro, siniestro, a la china, callando, a la buena de Dios, a artedías, a sabienda, enunciantamente. Cantidad, al menos, en nada, ni más, ni menos, poco a pocas. Afirmación, en verdad, en efecto, sin duda, por supuesto, desde luego, por supuesto. Negación, de ninguna manera, en mi vida, jamás, no, ya. Duda, tal vez, sin duda. Entonces van a ir variando. Y la preposición, bueno, la preposición dice que son palabras invariables que sirven para relacionar palabras o grupos de palabras entre sí en la oración y que nunca pueden aparecer solas. O sea, las preposiciones se utilizan para darle significado y darle connotación a las palabras y a la oración que estamos diciendo.
Por ejemplo, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre y tras. Las locuciones prepositivas son un grupo de palabras que funcionan como una preposición. Por ejemplo, encima de, debajo de, al lado de, junto a, de acuerdo con, a lo largo de, enfrente de, después de, a causa de modo que encima de la mesa, debajo del piso, al lado del señor, junto a la cama, de acuerdo con ella, a lo largo del camino, enfrente de la iglesia, después del parque, a causa de la enfermedad, de modo que no hay otra opción. Entonces se fijan, son como conectores. O sea, si usted solo dice después de, y van a preguntar, ¿y después de qué? O sea, ¿de qué estás hablando? Porque decir después de. Entonces necesitamos como otras palabras que nos pongan en contexto para poder dar a entender lo que estábamos diciendo. Pero eso, si nos quedamos solo como una preposición, así como que no nos van a entender, porque realmente necesitan ir acompañadas de otras palabras para que puedan tener significado. Y por último tenemos la conjunción. La conjunción son palabras que funcionan como nexos para unir dos elementos de una misma categoría gramatical. O sea, son dos nombres, dos adjetivos o dos oraciones. Se clasifican en coordinantes, copulativas, en disyuntivas y adversativas. Las disyuntivas tenemos o, u, ya, bien. Copulativas y, ni. Adversativas más, pero, si no, aunque, sin embargo, no obstante. Y tenemos las subordinantes, que pueden ser causales, que indican causa. ¿Por qué? Puesto que, ya que, pues. Condicional es como una respuesta, así que por esto se da esto. Es como una, esta es la causa y este es el efecto. Entonces, para que haya un efecto es necesaria una causa. Entonces, por eso se les llama causales. Y los condicionales es donde expresan una condición para que se cumpla o para que se vea. Sí, con tal que, siempre que, dado que. Concesivas son las que expresan dificultad, pero que no impiden que realice la acción. Siquiera, si bien, por más, que, y las comparativas, ¿no? Que son una relación de comparación. Como que, tal como, temporales, unen oraciones expresando una idea de tiempo, cuando, antes que, tan pronto como, etc. Consecutivas indican una consecuencia, tanto que, por consiguiente, así que. Finales indican una finalidad a fin de, para qué, con objeto de. Temporales, cuanto, antes que, dan una idea de tiempo. Y así de manera de esquema podemos decir que las clases de palabra, ya dijimos que son 8, tenemos al sustantivo. El sustantivo nombra seres, objetos o ideas. Las clases son común, propio, concreto, abstracto, individual, colectivo, contable o no contable. Y el adjetivo son las cualidades del sustantivo, las cualidades de los objetos, de las cosas que vimos allá. Y tiene grado, son los grados positivos, comparativos o superlativos, ¿no? Y los determinantes acompañan al sustantivo determinándolo por medio de clases, artículos, por medio de las clases. Y las clases son artículos demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos. Y tenemos al pronombre que es que se sustituye al sustantivo. Podemos decir que aquí viaja. Bueno, vamos a usar mejor el otro. Marcador, vamos a ver. Vaya, por decirlo así. Vaya, el adjetivo le da cualidades a este. Se viene así. Vamos a hacer esto. Vaya, el adjetivo le da cualidades a esto. Aquí ponemos el objeto. Ponemos aquí. Tenemos aquí una pelota. El adjetivo nombra al sustantivo a nuestra pelota. ¿Cuáles son las cualidades de nuestra pelota? Bueno, nuestra pelota es redonda. Es blanca, trae triangulitos, color negro, etc. El determinante va a acompañar al sustantivo determinándolo. Por ejemplo, ya no es pelota, ya es la pelota con el artículo la pelota. Entonces, este trabaja con este y así. El pronombre viene y dice, no, pues ya no va a ser la pelota. Va a ser un pronombre. Le va a sustituir por un pronombre. Ya va a ser mi pelota. Eso sí me entendés. Ya no es la pelota, es mi pelota. Esa pelota ya tiene nombre, o sea, ya tiene apellido porque es mi pelota. Y el verbo, pues,
Yo juego con la pelota. Si ustedes se fijan, van así como que todas se van enlazando con la primera y así. O sea, yo juego con la pelota. La pelota es para jugar. Entonces ya estamos hablando de verbos. Ya estamos hablando así como que de una persona, como que Juanito juega con la pelota. Los niños juegan con la pelota, etcétera, ¿no? Y el adverbio es como que, vea, Juanito está jugando pelota en el parque. Ya utilicé un adverbio de tiempo, me explico, porque Juanito está en el parque y de lugar. Está en el parque es presente. Estamos haciendo referencia al lugar y al tiempo de manera simultánea. Y las preposiciones, pues, estamos hablando que Juanito está en el parque con la pelota. Entonces ustedes pueden ver, viene y se hace aquí. Y la conjunción, bueno, va a enlazar esto con otras palabras. O sea, Juanito está en el parque con la pelota, aunque no esté jugando. Entonces, ¿ven? Ya hice una conjunción. Entonces, como que tenemos el sintagma a nivel izquierdo y el adjetivo a nivel derecho. Entonces, el adjetivo cuando se une con el sintagma se vuelve a este lado. Luego tenemos el determinante en este lado y se pasa para este lado, el pronombre y así sucesivamente. Todos van como a su izquierda. Chicos, esa es la presentación de este día. Así que, ¿preguntas? Ustedes pueden hacer todas las preguntas de algo que no les haya quedado claro, con gusto se los vamos a decir. Esas son cosas que ya las conocen, ¿verdad? Pero a veces es necesario como retomar algunos tipos de conocimientos solo para afirmar cuestiones que se nos podían haber olvidado, ¿verdad? ¿No hay preguntitas? Bueno, pues voy a hacer una pequeña conclusión. Vamos a regresar aquí para que les quede un poco así, ¿verdad? Y tenemos la morfología como el estudio de las palabras en concreto. La morfología a su vez se divide en monemas, que son las unidades mínimas de significado, y los monemas a su vez se dividen en lexemas o morfemas. O sea, el lexema ahí se queda, ¿no? O sea, el lexema es esto, es cas, y ya no vuelve. Vaya, aquí creo que me logran ver, ¿verdad? Aquí. Cas es el lexema o raíz. Morfema es lo que va a cambiar siempre. Entonces, la A se vuelve un morfema. El cas es un lexema, ¿verdad? El cas se mantiene, o sea, la raíz siempre se va a mantener en nuestra conjunción de palabras. Casucha, ¿verdad? Entonces cambió totalmente. El morfema me le dio un cambio total a la raíz. Entonces, por eso es que el morfema sigue como mutándose. O sea, el lexema social ya no hace nada, ese se queda ahí como completito y dice, yo soy la raíz, yo no me muevo, ¿verdad? Entonces viene el morfema y dice, no, pues hay morfemas, hijo, que son derivativos y otros que son flexivos. O sea, los derivativos me dice, pueden ser prefijos, pueden ser interfijos y sufijos abajo, ¿no? Y tenemos los flexivos que me dicen, mira, pueden ser en género y en número. La casa, el carro, masculino y femenino. El número, las casas, plural. El carro, singular. En persona, número, tiempo, modo y aspecto. La casa de Pedro. Las casas de Pedro. Las casas de Pedro que tuvo hace tiempo. Las casas de Pedro que están ubicadas en San Salvador. Entonces ustedes pueden ver, los que van a cambiar siempre van a ser los morfemas. Y el lexema se nos queda intacto. Bueno, es en el sentido de las clases de palabras y su división, estructura. Y de ahí volvemos a las clases de palabras. Son 8, recuérdense, 8 clases de palabras. Sustantivo, nombra. ¿Qué hacen los sustantivos, jóvenes? Bueno, mire, señorita, mire, maestra, mire, licenciada, los sustantivos nombran cosas, personas u objetos. ¿Y el adjetivo, joven, qué hace? Bueno, el adjetivo lo que hace es darme cualidades de su objeto, si es bonito, si es feo, si es caro, es barato, si es gordo, si es seco, etc. Ejemplo. Los determinantes, ¿qué hacen? Bueno, los determinantes van a acompañar al sustantivo, determinando que ya no es el gordito, ya es el gordito, el feo, la fea, o sea, etcétera. Me explico. El pronombre ya no es Pedro, ya es
El señor Canoso, un ejemplo, ya es la señora que vende en la esquina. Entonces ese es un pronombre. Cuando usted vaya a la tienda y uno diga, ¿el pronombre de la señora de la tienda cuál es? Bueno, señora de la tienda, ¿verdad? Porque usted no le sabe el nombre de la señora de la tienda. Entonces eso es un pronombre. Vayan a sustituir al nombre. O ¿qué es un verbo? Bueno, la señora de la tienda me despacha. Y usted empieza a ver si puede conjugar y va a ser un verbo. Yo despacho, tú despachas, él despacha, nosotros despachamos, vosotros despacháis, ustedes despachan. Sí, es un verbo, dicen. Entonces, ustedes pueden ver, tienen palabras y acciones en todo lo que ustedes hagan. Y así el adverbio viene a completar al verbo y le dice en tiempo está. ¿Qué está haciendo? Despachando. Es una acción presente, pero que eso todavía se está haciendo, ¿verdad? Entonces, un adverbio de tiempo y de modo, porque lo estoy haciendo en ese momento. Y las preposiciones, bueno, pues la señora de la tienda estaba despachando, aunque también estaba viendo la televisión. Preposición, conjunción. La señora de la tienda me estaba despachando, pero a la vez estaba hablando. Conjunción. Entonces pueden ver que todas las clases de palabra van de manera sincronizada. O sea, así que sí podemos decir que sí hemos cumplido nuestro objetivo principal, conocer la estructura de las palabras. Así que chicos, esas son las conclusiones de ese día. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, también los invito, ¿no?, a estar pendientes